Hola, mi nombre es Brenda María Montes Ruiz, soy estudiante de Universidad Autónoma Indígena de México en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estoy en el tercer semestre. Respecto a este trabajo de la materia instrumentación, les hablaré de los circuitos eléctricos de James Nilsson. Corriente es la tasa de variación de flujo y tiene en el Sistema Internacional de Unidades las unidades de amperio. El elemento del circuito ideal básico es un componente de dos terminales que no pueden subdividirse. Pueden describirse matemáticamente en función de la tensión y la corriente en sus terminales. Voltaje es la energía por unidad de carga creada por la separación de las cargas y tiene las unidades en el Sistema Internacional de Unidades de voltios. La potencia es la magnitud asociada con un par de terminales y debemos ser capaces de determinar a partir de nuestros cálculos si se está entregando potencia a ese par de terminales o se está extrayendo potencia de ellos. Una resistencia restringe su tensión y su corriente de modo que ambas son proporcionales. El valor de la constante de proporcionalidad que relaciona la tensión y la corriente se denomina también resistencia y se mide en ohmios. La capacitancia es un parámetro de los circuitos lineales que relaciona la corriente inducida por un campo magnético variable en el tiempo con la tensión que produce dicho campo. La inductancia es un parámetro de los circuitos lineales que relaciona la tensión inducida por un campo magnético variable en el tiempo con la corriente que produce dicho campo. Los elementos de circuito introducidos en este capítulo son las fuentes de tensión, las fuentes de corriente y las resistencias. Una fuente ideal de tensión mantiene una tensión prescrita entre sus terminales independientemente de la corriente que atraviesa el dispositivo. Una fuente ideal de corriente mantiene una corriente prescrita independientemente de la tensión en ohms del dispositivo. Las fuentes de tensión y de corriente pueden ser independientes, es decir, que no están influenciadas por la corriente o la tensión existentes en cualquier otro punto del circuito, o dependientes, es decir, que están determinadas por alguna otra corriente o tensión del circuito. La ley de Ohm establece la proporcionalidad entre la tensión y la corriente en una resistencia. Las tensiones y las corrientes de los elementos de circuito interconectados obedecen a las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de las corrientes establece que la suma algebraica de todas las corrientes en cualquier nodo del circuito es igual a cero. La ley de Kirchhoff de las tensiones establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de cualquier camino cerrado de un circuito es igual a cero. El teorema de Thevenin y de Norton nos permiten simplificar un circuito compuesto por fuentes y resistencias para obtener un circuito equivalente compuesto de una fuente de tensión y de una resistencia en serie Thevenin o una fuente de corriente y una resistencia en paralelo Norton. En un circuito con múltiples fuentes independientes, la técnica de superposición nos permite activar una fuente cada vez y sumar las tensiones y corrientes resultantes para determinar las tensiones y corrientes que existen cuando están activas en todas las fuentes independientes. Las fuentes dependientes nunca se desactivan al aplicar el principio de superposición. Los elementos activos son todos aquellos elementos o componentes que se van a encargar de entregar la energía del sistema. No van a excitar al sistema y esta energía va a ser entregada a los elementos pasivos. Entre los elementos activos vamos a tener dos fuentes, una de fuente de voltaje y otra de fuente de corriente. Los elementos pasivos son recibir la energía enviados por los elementos activos y transformarla en otro tipo de energía o almacenarla. La diferencia entre un nodo eléctrico y un nodo ficticio es que el nodo eléctrico es la unión de tres ramas eléctricas o más y el nodo ficticio es la unión de dos ramas eléctricas nada más. La diferencia entre malla eléctrica y malla ficticia es que una malla eléctrica está formada por nodos eléctricos y nodos ficticios y es toda trayectoria cerrada, y la malla ficticia se le llama a toda trayectoria cerrada en donde encontraremos una fuente de corriente. Es decir, si una trayectoria cerrada está cerrada por una fuente de corriente, a eso se le llama malla ficticia.
Se puede definir a un circuito electrónico como una trayectoria cerrada por donde circula la corriente eléctrica y en donde encontraremos a elementos activos y pasivos interconectados entre sí. Está formado por mallas eléctricas y ficticias. No circula corriente eléctrica en una trayectoria abierta.